Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de estar con ustedes en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Son 4 años que ya estamos juntos y con este compromiso de cada semana de traerles excelentes temas, excelentes expositores para que puedan crecer en el conocimiento bíblico. Somos ya una comunidad que de cerca de 500 a 1000 personas que se reúnen cada semana y que vienen siguiendo ya desde hace muchos años atrás. Quizás alguno de ustedes es la primera vez que está. Estoy seguro que después de este webinar se va a enganchar y va a seguir participando los siguientes viernes del año. Este es el penúltimo webinar de este año y está relacionado con un tema que tiene que ver con la venida de Jesús, con el nacimiento de Jesús. Todo este servicio que brindamos se le llama freemium. ¿Y qué cosa es freemium? Que es free, que no tiene ningún costo, ¿no? Pero en la práctica es como si fuera un servicio premium de la más alta calidad, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, es servir a la iglesia y servir a las personas dándoles este webinar. Y como cada semana son 40 minutos de exposición, y luego de los 40 minutos de exposición pasamos a un tiempo de preguntas. Los anuncios que siempre damos es de que si tienen alguna pregunta, la dirigen a mi persona, que estoy renombrado como preguntas. Entonces, me escriben al chat y yo traslado las preguntas al expositor. También les pedimos para que coloquen en el chat su país, porque al término del webinar hacemos un sorteo de recursos bíblicos. Y cada semana también lo que hacemos es leer un texto bíblico y lo hacemos en la versión de nuestra Biblia favorita y lo hacemos en la Reina Valera contemporánea. Así que vamos a leer en este momento el texto bíblico y está en Deuteronomio 5:18, ¿no? En mi Biblia favorita, Reina Valera de 60, dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en la Reina Valera contemporánea, en el lenguaje latinoamericano de hoy, para llegar a las nuevas generaciones, dice el mismo texto: honrarás a tu padre y a tu madre, como yo el Señor tu Dios te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Y así que les invitamos a que puedan tener también esta Reina Valera contemporánea. Pueden encontrarla en la Casa de la Biblia o la Sociedad Bíblica de su país. Vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos sostiene, nos guía, nos fortalece. Señor, nos da ánimo para seguir adelante en la misión que tú nos has encomendado. Te agradecemos por el Ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, por el Ministerio de Traducción, Publicaciones, Distribución y de interacción con la Biblia. Señor, queremos que tu palabra no solo llegue a las manos de las personas, sino también llegue al corazón de las personas. Te entregamos al expositor de esta noche, al pastor Daniel Oliva. Dispón nuestra mente y nuestro corazón para recibir tus enseñanzas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya estamos listos ya para escuchar el tema Adviento, tiempo de profecía y esperanza. Y el expositor es alguien de cerca, es el pastor Daniel Oliva. Él es uruguayo, que reside desde hace muchos años en Ecuador y sirve en la dirección de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Él es pastor, ¿no? Ha sido profesor de varios seminarios, ¿no? Es especialista
en Biblia, teología, en ciencias bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica y del ICEDET de Argentina, ¿no? Y yo tengo el privilegio de conocerlo desde hace varios años y puedo decir de que es una persona que es amante de la palabra y tiene una gran sensibilidad social para que el mensaje de la palabra de Dios cumpla su propósito de transformar vidas. Así que dejo con ustedes al pastor Daniel Oliva con el tema Adviento, tiempo de profecía y esperanza. ¿Me escuchan ahí? Gracias, gracias. Disculpen, estamos con algunos problemas de conectividad. Eh, Tengo un problema con la vista. Ajá, ahora sí. Ok. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Adviento, tiempo de profecías y esperanza. Debo confesar que para mí el Adviento es una práctica que, que empecé a llevarla adelante no hace muchos años, realmente no hace muchos años. Vengo de una iglesia, de una tradición pentecostal que no celebrábamos el Adviento, pero en los procesos de formación para el ministerio, para la tarea pastoral y la enseñanza en educación teológica, fui conectándome, por la gracia del Señor, con hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas que sí tenían desarrollado lo que conocemos como el calendario litúrgico o el seguimiento del calendario litúrgico, que es formalmente comienza el calendario litúrgico en la tradición cristiana, de la tradición cristiana para las iglesias que siguen el leccionario y el calendario litúrgico, comienza precisamente en el Adviento. Adviento es este tiempo especial en el cual nosotros nos preparamos para entender el significado del nacimiento de Jesús. Y viene la palabra Adviento del latín adventus, que a su vez traduce el griego parusía. Tengamos en cuenta esa conexión. Adviento, adventus, parusía. La parusía, lo que nosotros entendemos que siempre hablamos como la segunda venida, pero también la segunda venida de Cristo, pero también hubo una primera venida. Y Adviento significa venida, la venida inminente de algo o alguien que está al llegar y que esperamos ardientemente. El Adviento es un tiempo que se calcula de 4 a 5 semanas antes del 25 de diciembre, fecha tradicionalmente establecida como la Navidad. Sabemos que el Señor Jesús no nació precisamente un 25 de diciembre. Los mismos relatos de los evangelios nos pintan unas escenas que serían imposibles de vivir en un tiempo de diciembre con el frío del hemisferio norte. Pero lo importante es que Navidad ha sido un consenso generalizado en el cual todos los que reconocemos que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor, celebramos su nacimiento, su llegada, su irrupción en carne en nuestra historia, su encarnación, su proceso de vida, enseñanza, obra, pasión, muerte y resurrección. Adviento es un tiempo, hablando ya en sentido litúrgico, de espera y memoria. Espera de lo que vendrá, lo que sucederá con la nueva venida de Jesús, pero también memoria de la primera y humilde venida del Salvador
en nuestra carne mortal. Eh, eh, es, no es solo una preparación para la Navidad, sino es un profundizar en la historia previa de Jesús, que ahí es donde tienen mucho que ver los profetas, y en la historia de Jesús que encontramos en los evangelios. Hacemos memoria, así como hacemos memoria cada vez que celebramos la Eucaristía o la Cena del Señor, cada vez que hacen esto, háganlo en memoria de mí. También Adviento es un tiempo especial de memoria donde vamos revisando las características anunciadas por los profetas de este personaje que vendría y que encontramos en Jesús el pleno cumplimiento. Adviento es un tiempo de espera y de súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y juez universal. Esto es importante remarcarlo para mí, es muy importante remarcarlo en estos tiempos, porque siento con el paso de los años y con el recorrer a través de las comunidades de fe y las iglesias, que cada vez vamos olvidándonos más de esa expectativa de Cristo viniendo a instaurar plenamente el reino del Padre, a ser el Señor de la historia y a juzgar en esta historia. Una historia que debe ser juzgada porque no refleja la voluntad perfecta de Dios. También es un tiempo de conversión, una conversión a la cual nos invita con frecuencia las liturgias de este tiempo. Las iglesias que siguen un esquema litúrgico expreso y aún las iglesias que no lo ponen por escrito o no lo tienen ordenado en algún tipo de manual o disciplina litúrgica, es evidente que el llamado a la conversión confrontándonos, confrontando nuestra realidad con el sueño del proyecto del reino de Dios. Eh, los profetas nos gritan, conviértanse, así como Juan el Bautista también clamaba, nos reclamaba la necesidad de conversión. Pero también es un tiempo de esperanza gozosa. No solo es el arrepentimiento que forma parte del proceso de conversión, sino es la esperanza alegre, la espera feliz de que la salvación ya realizada por Cristo y la promesa de restauración de todas las cosas se convierta en una realidad definitiva. No sé cuántos de nosotros mantenemos en nuestra conciencia y en nuestro discurso eclesial cotidiano esta tensión, ¿no? De conversión, pero a la vez esperanza gozosa. Esa esperanza de que vamos a ver una restauración plena de las cosas según el diseño de Dios. Pero Adviento tiene su profeta, que es Isaías. Por eso hablaba el título que pusimos a esta charla es Tiempo de Profecías y Esperanza. Esta es una imagen que está presente en una de las pinturas antiguas que reflejan a Isaías. Está presente en una de las iglesias de las iglesias ortodoxas en Medio Oriente. No sabemos cómo era Isaías, no tenemos ningún retrato, ninguna forma de retrato, y en la historia son todas aproximaciones, pero es uno de los profetas mm, mayores, es el primero de los profetas mayores, de acuerdo a la división de las escrituras del Antiguo Testamento, y Isaías, por una tradición antiquísima, ha sido casi designado como las lecturas obligatorias para el tiempo de Adviento. En Isaías, más que en los restantes profetas, resuena el eco de la gran esperanza que confortará al pueblo elegido durante sus difíciles y trascendentales siglos de la historia. Eh, Isaías, en esa división clásica que podemos hacer, capítulo 1 al 39, el ministerio del profeta en Jerusalén antes de la destrucción provocada por la invasión babilonia, por los babilonios, Isaías 40 al 55, ese texto que se lo conoce como el libro de la consolación, porque comienza precisamente el capítulo 40 con la palabra, la exhortación el mensaje que Isaías grita a nombre de Dios, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y Isaías, ese mensaje del 40-55 que se dio en el ministerio del profeta en el destierro, en Babilonia, con los sufridos desterrados,
y después Isaías 56 al 66, un ministerio con los retornados a Jerusalén, que también tienen cosas que ser corregidas y a la vez animados. ¿Mm? Durante el Adviento se proclaman las páginas más significativas del libro de Isaías, ¿sí? Que constituyen un anuncio de esperanza para todos los hombres de todos los tiempos. El libro del profeta Isaías proclama el advenimiento y la natividad del Mesías, y eso es importante. Isaías es casi como el profeta que podemos decir que configura la esperanza mesiánica, la esperanza de ese nuevo rey que tiene que va a arreglar las cosas y a poner en orden la casa de Dios, que el pueblo de Dios vuelva a ser fiel al pacto y al pacto, a la alianza, y que la ley ya deje de ser un elemento externo para convertirse en una forma de vida concreta y de relacionamiento. También asegura la esperanzadora expectativa de la salvación, eh, cumplida en quién es la imagen del Dios invisible. Los cristianos de todas las confesiones, reconocemos que Jesús es el cumplimiento pleno de las profecías de Isaías. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Isaías es un profeta de su tiempo y esto es importante, considero que es importante que lo tengamos en cuenta porque los profetas no solo nos hablan de realidades eternas como la redención, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, la esperanza de la restauración futura, sino también nos reflejan un tiempo muy concreto en el que ellos estaban viviendo y si no lo vemos, no lo entendemos así, nos perdemos mucha riqueza del texto. Alrededor del año 760 a.C. nació Isaías. Son aproximaciones. Vino al mundo en Jerusalén y su padre fue Amós. Amós. A mí siempre, como buen rioplatense, siempre se me hace difícil diferenciar la Z de la S, ¿no? Pero que Amós, que es diferente y no debe confundirse con el profeta Amós, que también es un contemporáneo de Isaías, un poquito, ambos son profetas del siglo VIII, pero tenemos que tener en cuenta que son personajes diferentes. Isaías inicia el escrito que lleva su nombre afirmando que tuvo una visión que transmite a su auditorio. Las primeras palabras del profeta no son una visión amigable, no son una visión muy positiva de la realidad que estaba viviendo el pueblo de Jerusalén, y denuncian el estado que guardaba la sociedad del Reino del Sur. Sabemos, me imagino, si no lo menciono al pasar, ya se había producido la división del reino unificado bajo la mano de David, el reino del norte con cabecera y con ciudad principal en Samaria, y el reino del sur que era conocido como Judá, el reino de Judá, eh, con centralidad eh, de las autoridades en Jerusalén, tanto las autoridades religiosas, militares como políticas. ¿Mm? Las palabras que dice Isaías al comienzo de su libro, de sus reflexiones y mensajes, debieron molestar a quienes los conocieron, especialmente a las élites políticas, económicas y religiosas. Fíjense lo que dice, son solamente 2 versículos. Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado ni vendado ni limpiado con ungüento. Y esto, además de representar una imagen de enfermedad, que suponemos que debería ser el objetivo, la sanidad de estas personas o de este pueblo tan descrito con tanta crudeza, eh, no hay un texto que apunte a la restauración y a la sanidad si no pasa por el arrepentimiento. No está hablando solamente de una situación física que evidentemente puede haberse dado, que se podía haber dado, pero especialmente de una enfermedad social, comunitaria, una enfermedad que afectaba a todo y que se reflejaba principalmente en
un tipo de sistema religioso que en lugar de llevar gloria y honra al Señor, le producía profundo asco, profunda molestia. No me traigan más ofrendas inútiles, Isaías capítulo 1, verso 13. El incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando tienden las manos hacia mí, yo apartaré de mí. Cuando tiendan las manos hacia mí, apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Y el verso 16, lávense, límpiense, aparte de mí sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Tremenda situación de su tiempo, y yo estoy seguro que muchos de nuestros hermanos y hermanas que están conectados, de los 129 participantes que están conectados en este momento, sin mucho esfuerzo podrán hacer alguna conexión con las realidades que estamos viviendo. ¿Mm? Isaías es un profeta de su tiempo, y entender este tiempo nos ayuda a entender el mensaje del profeta. Ante el desolado panorama que describe Isaías anuncia que habrá un tiempo de restitución y un reinado muy distinto a los conocidos. Y esto es importante porque hay salto de Isaías a Jeremías. Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, cuando encontramos el relato del llamamiento de Jeremías, el Señor, la misión que el Señor pone sobre Jeremías, la encontramos en el capítulo 1, verso 10. Date cuenta que este día te he puesto sobre naciones y reinos para que arranques y destruyas, arruines y derribes, construyas y plantes. La misión del profeta bíblico no es una misión solo de anuncio de la devastación por el pecado, ni tampoco del éxito triunfalista, pum, para arriba, porque Dios está con nosotros. Es como solíamos decir antiguamente, una de cal y una de arena. ¿Mm? Jeremías, Isaías comienza su ministerio y sus anuncios, sus mensajes, con denuncias muy fuertes, pero también presenta un tiempo de restitución. En el capítulo 2 afirma que tiene otra visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Tiene una visión, la misión de un reino mesiánico, una visión de un reino nuevo, un tiempo nuevo, en medio del tiempo presente, plagado de pecado, miseria y opresión, hay un tiempo nuevo. Dios hará un tiempo nuevo y será encabezado por alguien que promoverá un nuevo orden de relaciones internacionales. Fíjese, Isaías 2, versículo 4. Él juzgará entre las naciones, dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para la guerra. Este reinado universal del Señor, que pondrá fin al reinado presente lleno de miseria, corrupción, opresión, reflejado en el capítulo 1, lo encontramos también presente en Miqueas, un profeta contemporáneo de Isaías, pero Miqueas desarrolla su ministerio en las zonas rurales. Isaías desarrolla su ministerio en el centro del reino de Judá, en Jerusalén. Pero es interesante que en los dos aparece esta lógica de un nuevo tiempo, que podríamos decir un nuevo tiempo donde la marca definitiva de ese tiempo será la paz. La paz que será opuesta a la guerra. Isaías recurre varias veces en varias ocasiones a la contraposición paz y guerra. La paz es marca identitaria del Mesías, es marca de identidad, como que lo lleva en el orillo de la ropa del Mesías, soy príncipe de la paz.
quien llegará en forma insólita para quienes esperaban que impusiera su reinado mediante la conquista militar. Y aquí esto es importante, ¿no? Porque establece una de las imágenes que desde la perspectiva cristiana se convierte en definitiva en una imagen cristológica. ¿Eh? El viernes pasado, para los que siguen conectados nuestros webinars semanales, Abraham Márquez habló sobre imágenes cristológicas que luego, en el paso de la historia de la Iglesia, fueron definidas no sin falta de discusión, ¿no? No hubo mucha paz en las divisiones cristológicas, se dieron discusiones, pero esta es una de las marcas cristológicas. La paz es marca identitaria del Mesías. En oposición a las suposiciones militaristas, Isaías dice que Dios enviará un nuevo rey por un nuevo proyecto de vida para todos. Isaías 11, el famoso texto que siempre recordamos en tiempos de Navidad, sea que usted en su iglesia practique, celebre o no celebre el tiempo de Adviento, pero estoy seguro que siempre, previo al tiempo de Navidad, recordamos estos textos. Una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y el verso 5 al 7 son definitivos. La justicia y la fidelidad serán el cinto que seguirá su cinto. Justicia y fidelidad, justicia y lealtad, justicia en las relaciones interpersonales y de construcción de comunidad y lealtad a la identidad del pueblo y lealtad a Dios, que es el que lo había enviado. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos y un chiquillo los pastoreará. Esta imagen del chiquillo, del niño pequeño pastoreando esta playa de animales, esta fauna que representa lo doméstico y lo salvaje. La creación está rendida y regida por este Mesías prometido que reconocemos los cristianos que se cumplió en la persona de Jesús. Un profeta de su tiempo que anuncia un mensaje de paz, denuncia la realidad, anuncia una propuesta de esperanza, pero esa propuesta de esperanza marcada por no la réplica de lo presente, sino la transformación a partir de una superación de la guerra y una vivencia y construcción de sociedad en paz. Mm, mm. mí me da, cuando leo estos textos, me da así como picazón, me da como urticaria cuando veo las tendencias y las propuestas que a veces escuchamos en los medios de comunicación o las propuestas de nuestros líderes iluminados, ¿m? Que todo lo solucionan a punta de palo, bala y encierro. Cierto, la violencia, el delito, el crimen debe ser juzgado. Toda sociedad tiene que hacerlo. Pero no como medida definitiva, sino como una forma de rehabilitación y reconstrucción, una oportunidad de reconstrucción. Y creo que en nuestro continente sabemos que donde termina estas personas que son violentas, no se reconstruye nada, sino que se refuerzan las malas prácticas y las malas enseñanzas. Avancemos un poquito. Jesús es el cumplimiento de las profecías de Isaías. Y esto es importante, bueno, a mí me gusta mucho encontrar imágenes que reflejen o representen las acciones de Jesús. Esta es una imagen que encontré de la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y me parece valioso recordarlo porque el texto programático de Jesús en Lucas 4, versículos 16 al 20, es precisamente uno de los textos claves de Isaías. A ver, los autores de los evangelios canónicos vieron cumplidas en Jesús el Cristo las visiones mesiánicas de Isaías. Son un punteo así simplemente. Mateo. Cuando Mateo escribió sobre las circunstancias en que se dio el nacimiento de Jesucristo, cita las palabras de Isaías. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará luz un hijo, le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Marcos.
Luego de las primeras líneas de su obra, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Marcos 1:1, el título podríamos llamarlo, se remite a Isaías para identificar a Juan el Bautista y empezar a describir enseguida las condiciones y el ambiente donde aparece Jesús ministrando. Como está escrito en el profeta Isaías, envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Marcos 1, 2 y 3, y Lucas ve y lee a Isaías apuntando en un sentido mesiánico de Jesús. En el relato de la Anunciación se le dice a María que deberá llamar a su hijo Jesús o Emmanuel, porque será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, en un reino que no tendrá fin. Una cita directa de Isaías 9:7. Y si nos vamos a Juan, que no queda exento Juan de esto, de esta conexión y esta reflexión abrevando de las profecías de Isaías para explicar el fenómeno Jesús. Juan muestra la singularidad de Jesús. Cuando Él se identifica como la luz, cuando Jesús nos dice allá por el capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el que sigue no andará en tinieblas, y la gente ni cree ni acepta sus palabras ni acciones mesiánicas, compara a las personas con los incrédulos en tiempos de Isaías. Juan 12, 37 al 41, y a pesar de que había hecho tantas señales, esta es una glosa redaccional, esto no son palabras de Jesús, esto es Juan explicando lo que pasaba en la vida de los incrédulos del tiempo de Jesús. A pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él, no creían en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Isaías 6:10. Y es interesante porque este texto está cerrando el relato del llamamiento del profeta. Isaías capítulo 6, la visión, el llamado de Isaías siendo sacerdote, que surge a partir de una visión que tiene en el tiempo en que le tocaba ofrecer incienso en el Santísimo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. 12:37 al 41. Isaías es el profeta del Adviento. Isaías, yo utilizo para mi meditación diaria un pequeño libro que es el Cerebro Divino, la buena noticia de cada día. Y es interesante que cada día del Adviento, este año comenzó Adviento el 1 de diciembre, cada día de la semana hay un texto de Isaías que conforma y hace parte de las lecturas bíblicas. Isaías fue profeta de su tiempo. Isaías, sus palabras tienen pleno cumplimiento en la persona de Jesús. Isaías sigue siendo un profeta para hoy. En este tiempo de Adviento que celebramos en América Latina, en países en una crisis sistémica, la crisis de nuestros países ya no es la crisis de uno o dos o tres, es una crisis sistémica que rodea, que envuelve a nuestros países. Crisis de desplazamientos humanos, crisis de exclusión social normalizada. Ya nadie dice con mucha frecuencia, o no escuchamos con mucha frecuencia hablar de una superación de la pobreza como planes de gobierno, o de la necesidad de no excluir al otro por ser diferente, por tener diferente color de piel, diferente forma de pensar, diferente forma de vivir. Hay una aporofobia descarada. Aporofobia es el odio al pobre, ese pobre que se vuelve como un sujeto molesto. En las grandes capitales de nuestros países encontramos bolsones de pobreza cada vez más establecidos, cada vez más cercanos y cada vez
más rechazo hacia esas personas que por una o mil razones cayeron en la vivencia, en la situación de vivir en la calle o en la situación de falta de trabajo o en la situación de, sea cual sea la situación. Pero a esas personas se las rechaza en forma abierta y descarada. Vemos un aumento, un alza de la depresión y suicidio, un fenómeno que ha crecido de forma exponencial desde la pandemia del 2020 y se ha estabilizado un poco, pero cada vez baja, vuelve a subir. Es como baja, da un paso atrás para cobrar impulso. Y tenemos depresión, suicidios, especialmente en los segmentos juveniles. Violencia dentro de casi todas las cuatro paredes. Y esto, aquí hago un juego de palabras con una publicación que una organización amiga, fraterna, Paz y Esperanza, desarrolló, una investigación que desarrolló hace años. Las cuatro paredes son las cuatro paredes del hogar, pero especialmente dentro de casi todas, porque incluye a los hogares, a los hogares de los que nos llamamos cristianos y seguidores de Jesús. La violencia especialmente hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes. Nuevas generaciones que son como un botín de guerra de baby boomer. Y aquí utilizo el baby boomer como esa categoría sociológica que identifica a los de mi generación, de los que estamos entre los finales de los 50 y mediados de los 60, que somos esta generación que en la práctica son los que dirigen el mundo. Pero las nuevas generaciones quieren ser captadas para que en lugar de ser disonantes, en lugar de ser alternativos en sus propuestas, se alineen a las propuestas de los veteranos. ¿Eh? La educación, una educación que prepara a nuestros hijos e hijas para servir en otros países. Y es doloroso, porque creo que todos los que estamos viviendo en países donde experimentamos migración, porque salen personas de nuestro propio país migran hacia otros buscando mejores horizontes, o estamos en el camino y en el paso de las grandes masas migratorias, tenemos que reconocer que hoy por hoy nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes universitarios tienen la mirada puesta en irse a otro lado. Se educan en nuestras tierras, buscan mejores créditos, buscan mejores posiciones académicas para ir a hacer el trabajo especializado en los países del norte, donde se vuelven un engranaje más en la maquinaria de las grandes industrias y las grandes potencias. También en el lado de las iglesias en busca de nuevos paradigmas misionales. Venimos de un par de décadas donde hemos estado recibiendo distintos paradigmas, ¿no? Que iglesia con propósito, que el crecimiento orgánico de las iglesias, que Hechos 29, que las marcas de la iglesia sana, ¿m? Muchos modelos, muchos paradigmas, a veces alejados de las propuestas del fundador de la iglesia. Y ese es un tema que debemos analizar. Isaías hoy, la visión de Isaías puede acercarnos a un nuevo paradigma que sea fiel con el Evangelio, que sea fiel con el mensaje del reino de Dios. Usted podría seguir poniendo en esta lista, completándola como usted tenga bien, a su buen saber y entender. Adviento, para cerrar, es mensaje de esperanza para hoy. Si reconocemos la necesidad de releer al profeta Isaías como el profeta del Adviento, que configura con sus promesas y sus mensajes lo que sería luego encarnado en la persona de Jesús, podemos encontrar respuesta a todos estos tiempos de desesperanza y crisis. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los afligidos, a llamar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos, liberación de los prisioneros, a proclamar el año. El mensaje del profeta es eh, un mensaje de denuncia de la maldad,
de proclamación de la esperanza, porque Dios no se queda quieto e interviene en su pueblo y en su creación. Es un mensaje que lo vemos encarnado y personificado en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios, nuestro Salvador, Señor y Redentor, pero también es un mensaje que convoca a la esperanza, una esperanza resiliente, una esperanza porfiada, una esperanza activa, una esperanza que nos permite levantar la mirada aún en medio de las oscuridades que vivimos. Una esperanza que necesita ser proclamada en nuestros países y en nuestro tiempo. Adviento es una oportunidad no solo de hacer campañas evangelísticas, no solo de anunciar qué es lo que pide el Señor de nosotros cada Navidad, no es solo un tiempo en el que podemos llenar de velas los altares de las iglesias y hacer toda esa ceremonia de encender las 4 velas, ¿no? Cada domingo y el último domingo encender una gran vela blanca porque anuncia el nacimiento de aquel que es la luz del mundo. Adviento no es solo mirar hacia atrás, sino es mirar hacia atrás para rescatar el mensaje de juicio y esperanza y proyectarnos misionalmente hacia un futuro que tiene que ver, que tiene que ser la superación de este presente donde el Señor nos ha puesto. Si usted celebra el viento, es una oportunidad para, para poder reflexionar sobre cómo dar mensajes. Si usted no celebra el viento, celebremos la memoria de qué vino a ser y a ser nuestro Salvador. Y proclamémoslo porque hay mucha persona necesitada, hombres, mujeres, niños, jóvenes, alrededor nuestro, que deben conocer a este que es la encarnación viva del Señor entre nosotros. Que Dios le bendiga, mi hermano. Hasta acá llegamos. Muchas gracias, Pastor Daniel Oliva, por darnos esta mirada de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús, que muy poco es algunas veces no predicado en las iglesias, ¿no? Y en lo que son las ciencias bíblicas, siempre se nos dice, cuando nos acercamos al texto bíblico, es preguntarnos qué es lo que quiso decir el autor a su audiencia y en ese contexto y en ese tiempo. Ahora nos has hablado del mensaje de los profetas y nos has hablado del contexto de Isaías. ¿Qué es lo que quiso transmitir Isaías al pueblo de Israel? Ah, quiso transmitir, si lo vemos como separado en los momentos literarios, los bloques literarios de Isaías, esos 3 momentos que yo mencionaba, uno al 29, 1 al 39, 40, 55, 60, 56 al 66, quiso transmitir, uno, la necesidad de una religión, y entendamos esto, religión es una buena palabra, ¿no? Es una buena palabra. Es un sistema de prácticas donde celebramos y vivimos la fe. Una religión que sea coherente con la ética diaria, o opuesto al revés. Vivimos lo que decimos creer. Si el pueblo de Judá vivía proclamando una alianza especial, ser el pueblo de la alianza de Dios, debían vivir como ese pueblo de la alianza. Debían vivir superando las injusticias, tratando bien a los más empobrecidos, no abusando y maltratando, no golpeando y golpeándose el pecho en la celebración de la liturgia y luego salir a golpear y humillar al otro. Y nos recuerda también que cuando viene ese juicio que nos demanda, nos presenta Dios, también hay esperanza. Dios es
podríamos decir, como muy popularmente lo decimos siempre, casi siempre en las predicaciones, estoy seguro que los hermanos y las hermanas lo usan también. Es un Dios de N oportunidades, no segundas, no terceras, no cuartas, no quintas, N oportunidades. Hay esperanza aún en medio del destierro de que Dios los volverá a sacar, los volverá a reconstruir. Hay esperanza en medio del pecado y la maldad de que Dios puede limpiar los corazones y quien se arrepiente alcanza una nueva oportunidad. Yo creo que esa esperanza es la que necesitamos proclamar con más fuerza hoy. Ujú. Acá hay algunas preguntas que han hecho en el chat recientemente. Una de ellas tiene la connotación del significado de Navidad, pero con la raíz pagana, ¿no? Entonces, ya sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿no? Y que es una festividad que se celebra, ¿no? Y está, la pregunta que nos están haciendo es si debemos celebrar la Navidad, sabiendo ese contexto. Eh, yo le devolvería la pregunta, ¿debemos celebrar el cumpleaños? O sea, yo cada 26 de julio yo empiezo el mes de julio y empiezo a mandar indirecta a todo el mundo. Este, y mi cumpleaños cae un 26 de julio. Y si debemos celebrar el cumpleaños. Debemos celebrar, miren, sea 25 de diciembre o sea 30 de febrero, eh, el hecho de la encarnación, el hecho de que el creador del universo decidió como paso definitivo de su búsqueda del hombre y la mujer, encarnarse en el vientre de una muchacha llamada María de Nazaret, y nacer y vivir y someterse a la crianza humana para luego, llegado el tiempo, como dice Gálatas 4, llegado el tiempo, se manifestó. ¿Eh? Dios se manifestó en Jesús. Como dice Hebreos, anduvo haciendo bienes, sanando y liberando a los oprimidos del diablo. Eso debe ser celebrado. Con los criterios de cada pueblo, los criterios de cada iglesia, los criterios de cada nación, cada familia. Ok, bárbaro. Okay. Hoy, quizás por no celebrar nosotros como iglesia o empantanarnos en este tipo de debates, hoy Navidad es conocida por el osito polar que nos vende la cola mega dulce. Bueno, está bien, ese es un problema de ellos. O el Grinch que personificó Jim Carrey. Qué lindo sería poder celebrar una Navidad con sentido, proclamándole a nuestros vecinos y nuestras naciones que el que transforma las vidas está presente y celebramos su entrada en el mundo. Este día, porque así lo estableció una tradición, pero lo importante es el sentido y el significado. Para mí, al menos, ¿no? Otra pregunta tiene que ver con un mensaje que te escuché dar hace exactamente un año atrás, en el cual compartías de que en el cielo donde brilló la estrella de Belén y se anunció paz en la tierra a Paz. los hombres de buena Ajá. voluntad. Actualmente ese cielo también se alumbra, pero no por una estrella, sino por misiles, ¿no? Entonces, Eso es. Bueno, yo no me voy a meter por el lado que vos estás apuntando, porque no tengo ganas de meterme en discusiones profundas, pero pero mira, sí nos hablaste del contexto de violencia. sí, Podemos hablar de nuestro contexto de violencia porque Latinoamérica ahorita uf, está lleno de violencia, mira, no solamente las guerras a nivel eh, mundial, estamos en un el, contexto de violencia. sí, y eh, no sé, no te escucho, Pablo, ¿te quedaste mudo? Ah, sí, Vale, decía sí, del contexto, mirar el contexto de violencia de Latinoamérica que estamos atravesando, que nunca antes hemos atravesado, ¿no? mira, Entonces,
Lo que vos planteas es y lo conversamos, y yo lo comenté la semana pasada que estuvimos juntos en una reunión. Eh, Hoy veía unas estadísticas. En Ecuador hay una ciudad que se llama Durán, que es de la ciudad de Guayaquil unos 40 minutos en el carro. Eh, Es otro cantón. Bueno, no voy a entrar en la división geográfica del país. Este, las estadísticas plantean que a esta altura del año, la ciudad de Durán tiene un récord de más de 130 asesinatos, muertes violentas, 130 muertes violentas por 100.000 habitantes. Como país, terminamos el año pasado con casi 44 muertes violentas por 100.000 habitantes. El promedio, ¿no? Durán es un caso particular que no refleja todo, pero sí suma el promedio. Nuestros países están marcados por la violencia. Violencia institucional, desde arriba hacia abajo, que nos quieren imponer modelos, nos quieren imponer formas de trabajo, formas de relacionamiento, violencia horizontal entre las familias, entre grupos delictivos organizados que quieren hacer su agosto a partir del abuso, el robo, la trata de personas, tráfico de drogas, un montón de cosas terribles. El texto que vos mencionabas del año pasado fue Lucas capítulo 2, el anuncio del ángel a los pastores. No teman que les traiga una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y aparecieron junto al ángel que les hablaba una multitud de ángeles, huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor, del favor de Dios, de la gracia de Dios. Favor de Dios es la misma palabra que el ángel le dice a María, María, eres favorecida por el Señor. Gracia es una de las ramificaciones de las derivaciones de la palabra Haris. Esta realidad que nosotros estamos viviendo nos impone, diría yo, casi como una obligación ministerial el anunciar paz, el tener palabras de paz, palabras de esperanza, no como escapismo. Mucho tiempo hablábamos del cielo casi como un escapismo de las realidades que tenemos, sino convertirnos en pueblo de esperanza, de paz y de gracia para empezar a construir condiciones de paz, esperanza y gracia en nuestro contexto. Desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde las relaciones con el vecino, desde la forma en que, como nos contaba una vez nuestro colega, el director de la Sociedad Bíblica en Cuba, esa canasta de esperanza, un proyecto que tiene una canasta de esperanza, una funda o una canasta de mimbre, dependiendo las condiciones de las iglesias, que se llenan con porciones bíblicas, que se llenan con Nuevos Testamentos, que se llenan con una Biblia para la familia, pero que también se llenan con una libra de arroz, con un poco de azúcar, con una libra de café, que junto con la palabra de vida eterna viene el pan de vida cotidiano, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo podemos restaurar esas señales de esperanza que nuestro pueblo necesita? El ángel dijo, les doy una buena noticia que será gran alegría. Hoy muchos de nuestros compatriotas viven en una profunda tristeza. ¿Qué palabra de alegría tenemos para compartirle en este tiempo de Adviento y de Navidad que marque nuestra misión para el año 2025? Bueno, nos has expuesto los diferentes lentes de lo que es el Adviento, los lentes desde los profetas que hemos escuchado y aprendido, también los lentes desde los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí una persona preguntó, ¿cómo podemos poner estos lentes a nuestra iglesia actual, que muchas veces ni siquiera se celebra
el Adviento, ¿no? Ujú. Oh, bueno, el principal ministerio que tiene la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. Y este evangelio será predicado a toda criatura y el que crea será salvo. Cierra el evangelio de Marcos. Eh, y el Mateo nos habla de predicar y hacer discípulos. Lucas nos habla de predicar en el poder del Espíritu, de ser testigos, habiendo sido revestidos por el Espíritu. Juan nos habla cierra, cierra con el llamado a ser una nueva comunidad, vivificados por el Espíritu. Ok, ¿cómo ponernos los lentes? Empieza para mí a partir de la predicación, a partir de un giro en la lógica de nuestra predicación. ¿Cómo hacemos un plan de predicación que honre este evangelio que nos fue entregado por Jesús y que este evangelio que es Jesús? Jesús nos predica el evangelio, nos enseña el evangelio, que el evangelio del reino, pero Jesús es el evangelio. Yo les animaría a los hermanos y hermanas que nos están acompañando a que revisen su plan de predicación y pongan el domingo como tema central de predicación los evangelios. Anunciemos, estudiemos los evangelios, anunciemos los evangelios, prediquemos los evangelios, vivamos las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Y luego, desde Jesús, tal como lo vemos en los evangelios, miramos hacia atrás el Antiguo Testamento que tiene que tener consonancia con este Jesús que se nos revela en los evangelios. Y ahí miramos hacia adelante los textos de las epístolas paulinas, de las epístolas pastorales, de las epístolas universales, porque son los modelos de iglesia que podemos construir a partir de este evangelio que es Jesús. Yo empezaría por ese lado, una profunda revisión de mi plan de predicación para volver a centrar la mirada, no solo yo, no solo los líderes, sino la congregación, los hermanos de la congregación, a centrar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces ahí vamos a ir encontrando conexiones con las necesidades de la gente. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Predicar desde el púlpito, predicar desde las casas, predicar desde donde estemos a Jesús. Enseñar cómo ser discípulos, cómo hacer y cómo ser, qué es fundar la casa sobre la roca, tomando el cierre del Sermón del Monte. ¿Eh? Y sanaba. ¿Creemos en el poder de la oración para la sanidad? Yo sí lo creo. Otros quizás no. Pero ¿qué alternativas de sanidad o qué desafíos para sanar tenemos alrededor de nuestra iglesia? Sanar relaciones de los padres con los hijos, sanar relaciones de los esposos con las esposas, sanar relaciones laborales, sanar relaciones en familias desempleadas donde necesitamos iniciar proyectos de construcción de recursos. Y qué mejor que la iglesia pueda ser un instrumento que canalice todos los potenciales que tenemos ahí. Yo creo que por ese lado podemos poner señales de paz, de esperanza y de restauración. Sí. Y acá hay una pregunta puntual nomás, que puedes contestar si es que sí o que no. Es, Sí. ¿por qué se llamaba a Isaías el profeta mesiánico? ¿Por lo que anunció la primera venida del Mesías o hay otras razones? Eh, bueno, lo llamamos el profeta mesiánico porque primero tiene un fuerte énfasis en el anuncio del nuevo rey o nuevo personaje, el Mesías, el ungido del Señor, fuera cual fuera el nombre del personaje, en el tiempo difícil, esperando un nuevo liderazgo, una nueva forma de liderazgo que levantaría el Señor. Desde la lectura cristiana que hacemos después cuando empezamos a analizar qué pasó, quién fue Jesús, boom, encontramos en Isaías el cumplimiento de la raíz de muchas de las cosas que hizo Jesús. Y entonces ahí se hace un match donde el mensaje del profeta Isaías
es iluminado por la persona de Jesús, y a la vez Isaías ilumina la persona y el ministerio de Jesús. Y ahí lo llamamos profeta mesiánico, o el profeta evangelista, digamos, algunos dicen también. Bueno, muchas gracias, Pastor Daniel, por su mensaje. Gracias. Cierro con un comentario acá de Osiel Santoscoy, no sé qué país será Osiel, pero dice Ajá. que él llegó en la mañana hoy día a su trabajo y tenía un compañero de trabajo que se apellidaba Paz y agarró y le compartió Lucas 2:14, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor, ¿no? Entonces, pues es muy bonito lo que has compartido, Osiel, y quizás todos tomar tu iniciativa y replicarla, de utilizar este tiempo de la Navidad para compartir el mensaje de paz del Señor. Y bueno, ya hemos llegado ya al término de nuestro webinar. Ya son las 8 y, bueno, en mi país son las 8:08, en otros países es un poco más, un poco menos. Vamos a dar los nombres de los ganadores. En Ecuador tenemos a Luis Tapia. En Guatemala tenemos a Joel Durán. En Colombia tenemos a Fleming Riasco, ¿no? Y en Perú tenemos a Carmen Jauregui. Entonces, estos son los ganadores que tenemos de un recurso bíblico. Y vamos a anunciar el tema. Todavía nos queda un webinar más y también tiene que ver con el mensaje de la Navidad. Vamos a publicar ahora todos para ver qué tema tenemos. Tenemos ahora un expositor de Costa Rica. El tema es Dios en carne y hueso, la solidaridad corporal de Dios como camino de fidelidad, con el doctor Francisco Mena. Así que les invitamos a que puedan participar, para que inviten a sus amistades y también para que inviten a los pastores. Ya con estos webinars estamos seguros de que muchos de ustedes están sacando ya, están escribiendo su mensaje para predicar en Navidad. Y antes de terminar, vamos a dar gracias a Dios por estas lecciones aprendidas. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos ser luz y sal, Señor, en el lugar donde nos has puesto, y podamos hacer agentes de transformación en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus micros y que saludemos al pastor Daniel Oliva. Muchas gracias, Pastor Daniel. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Bendiciones, Pastor Daniel. Muchas gracias por sus enseñanzas. Nos vemos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, hermano. bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones.